Nuevamente nos encontramos para seguir con un nuevo tema. Vamos al tema de Honduras ante los procesos de integración económica y globalización. 30 de abril de 2020 en la asignatura de Sociología. Hay, según nuestro tema, dos conceptos importantes, la integración y la globalización. Entonces vamos a comenzar con las primeras dos diapositivas definiendo qué significan estas dos ideas, dos conceptos, y ya luego entramos en la discusión apoyado con diferentes documentos, estudios bastante serios que se han hecho en los últimos 15 años sobre la situación del país, sobre todo en la parte económica, social, política. ¿Qué es la integración? Siempre encontrarán ustedes en este tipo de conceptos una orientación más económica. Y según este autor, Jiménez, señala que la integración consiste en la eliminación de las barreras económicas del comercio de bienes y servicios entre países y crear cada vez más mercados complementarios. Prácticamente nos está diciendo que integrarse es establecer acuerdos comerciales entre los países, llegar a firmar documentos donde se establecen la manera en cómo van a vender sus productos y servicios o bienes comerciales entre los distintos países, ya sea países vecinos o países alejados. La integración no necesariamente es territorial. Puede significar eso también. En el caso de América del Sur ha habido experiencias de integración tanto política, económica, como en algún sentido territorial, pero no perdiendo su soberanía a cada nación. En ese sentido, esta definición que encontramos es más económica, ¿verdad? El otro concepto es el concepto de globalización. Hay que aclarar que el concepto de integración está implícito en el concepto de globalización. Diría que el proceso de integración contribuye a lograr la globalización. ¿Qué significa la globalización? Según Fanjul, es el proceso por el cual se hayan crecientemente integradas las economías del mundo, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de movimientos de personas y conocimientos. Como ven, hay una cierta similitud con el concepto de integración. También acá, la mayoría de las definiciones de globalización se orientan a entenderlo como la globalización económica. En realidad hay que verlo en un sentido más global, más general o integral, no solamente económico, sino también cultural, político, tecnológico, social. Pero la idea central en el concepto de globalización es la integración de las economías en los flujos financieros, en el comercio y también en el movimiento de personas entre los distintos países, al igual que el conocimiento. Y ese conocimiento el flujo se presenta a través de las redes de Internet, ya sea información en datos numéricos o información científica o de otro tipo de conocimientos o datos, ya sea por las redes sociales o por instituciones científicas de carácter formal, o información que pueden socializar los bancos centrales, los bancos o las grandes agencias internacionales. En Honduras, viendo la integración y la globalización, podemos identificar un tema o un subtema que nos va a permitir entender qué ha pasado en el país con ese proceso de integración y el proceso de globalización. Desde luego, el neoliberalismo tiene que ver con un conjunto de medidas, con un conjunto de ajustes estructurales a la economía
que van a facilitar la integración y la globalización. Entonces, en Honduras ha habido, a partir de los años 90, una apertura al mercado externo. Ya lo hubo en años anteriores, pero en menor medida. Pero a partir de en que se comienza a implementar el modelo neoliberal en los años 90, hay una mayor apertura y a veces se puede ver en relación a los periodos anteriores de una manera mucho más rápida. Esto consistió en la inversión en diferentes sectores, tanto en el sector industrial, comunicaciones, minería y el sector agrícola. Y lo hemos visto en todo este tiempo, de los años 90 hasta la actualidad. La minería a cielo abierto, las protestas de los campesinos, de los indígenas, producto de la deforestación o el uso de sus tierras para este tipo de industria minera, ya que genera un impacto ambiental y un impacto en la salud de la población. En el ámbito agrícola, en estos 25 o 30 años, en los últimos 25 o 30 años hasta la actualidad, ha habido una inversión importante en ciertas áreas del país, sobre todo en el sector sur, el sector de Atlántida, en donde ha habido capital extranjero y capital nacional invirtiendo fuerte en productos agrícolas para la exportación y en parte para abastecer el mercado nacional. Y desde luego en la industria, especialmente la industria maquilera, y en las comunicaciones, más bien diríamos en las telecomunicaciones. Ya tenemos conocimiento y somos muy dados a tener un celular en nuestras manos para comunicarnos con los demás. Y quienes manejan esa industria de la telecomunicación, además de la institución del Estado, Hondutel, que ha ido degradándose poco a poco, han habido otras empresas, algunas han desaparecido, pero hay dos grandes empresas que manejan este rubro. Otro elemento importante en la que Honduras se ve en ese proceso de globalización, siempre en el marco del modelo neoliberal, son las ciudades modelo. Hay una ley ya al respecto que se modificó debido a las protestas de organizaciones sociales, de movimientos sociales. Las ciudades modelo se entienden en un sentido crítico como enclaves modernos. Podríamos decir que un enclave es un territorio o una administración política y territorial dentro de un territorio más amplio, es decir, un país dentro de otro país, un área de un país administrado por otro país. Esas serían las ciudades modelo. No ha tenido el impacto deseado por sus promotores, pero en los últimos 10 años, diríamos, se ha estado hablando muy fuerte de ciudades modelo. En los últimos 2 años ha bajado un poco la discusión, pero en años anteriores esto era bastante relevante mes a mes. Esto significaba, las ciudades modelo, iba a significar, según esta ley, la generación de empleos. Sin embargo, iba a generar, o quizás puede generarlo más adelante en la medida en que esto nuevamente retome fuerza, iba a generar la pérdida de la soberanía nacional y de un aumento en la degradación ambiental ahí en los lugares donde se establecieran las ciudades modelo. Por otro lado, también en ese impulso de la globalización encontramos la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Esto fue impulsado en el año 1991, precisamente cuando inicia esa etapa muy fuerte del modelo neoliberal. Buscaba esta ley mejorar la productividad de la tierra, hacerla productiva, a través de la inversión nacional y extranjera. En alguna medida eso fue así, sin embargo, puso límite a lo establecido en la Ley de Reforma Agraria. Ha habido 2 leyes de reforma agraria en el país, una de septiembre de 1962 y una de enero de 1975. Prácticamente estaba vigente algunos
Hasta ese tiempo, en 1991, con la aprobación de esa ley, se deja prácticamente, se deroga la mayoría de los artículos de la ley de reforma agraria. Esto significaba que los campesinos podían vender sus tierras, las tierras que se habían entregado a asociaciones campesinas para la producción. Habían generado pequeñas empresas, algunas medianas, para producir determinados artículos. Y con la ley de reforma agraria permite que esas tierras puedan parcelarse de tal forma que, y eso fue lo que se generó, que los campesinos al tener su pedazo de tierra propio, lo vendieron y eso generó un impacto importante. Después vinieron nuevas formas de recuperación o invasión de tierras, muchos de ellos campesinos que habían tenido sus tierras colectivas. Esto entonces es parte de ese panorama amplio de las condiciones que se van generando, que va promoviendo el modelo neoliberal en un marco más amplio de ese proceso de globalización. ¿Cómo se transforma la economía hondureña por la influencia de la economía internacional? Sobre todo en ese tiempo, hasta la actualidad, de hace unos 25 años. Y acudimos a un texto de Granados y otros autores. Ellos señalan que hay un avance progresivo de la producción para la exportación bajo el régimen de la maquila, al influjo de la inversión extranjera. Esto efectivamente hubo un crecimiento de la inversión en maquila en sectores bien identificados, en el caso de Choloma, San Pedro Sula, El Progreso, Villanueva, en parte en el sector centro del país, en Comayagua y en Puerto Cortés. En otras áreas, en otras regiones del país, quizás en menor medida, pero sobre todo, fundamentalmente, Choloma, que se conoce como el municipio de Las Maquilas, ¿verdad? O la ciudad industrial. Entonces, hubo un progresivo crecimiento de la exportación, producto de los insumos o los productos generados en la maquila. Eso significaba que había más empleos y también había más exportación, se generaban algunos recursos para el país en divisas. Segundo elemento que plantean los autores, se ha reducido de manera significativa el papel de la agricultura en el país, simultáneamente con un estancamiento en las exportaciones de este sector. Bueno, ya decíamos que la ley de reforma agraria de los años 60 y 70 prácticamente se cancela, se deroga y surge una nueva ley que es la Ley de Modernización Agrícola. Los campesinos dejan de producir en la medida en que lo hicieron antes. Son ahora las industrias, agroindustrias de capital extranjero y nacional que se van a dedicar a ese rubro para la producción masiva y a la exportación. Eso va a generar entonces que la agricultura pierda el papel relevante que tuvo en décadas anteriores. Y luego va a haber un estancamiento en las exportaciones de este sector. Desde luego, representa un renglón de las exportaciones moderado. ¿Cuáles son las consecuencias de esa transformación económica, producto de la influencia de la economía extranjera o internacional? Se ha desarrollado una fuerte concentración geográfica y sectorial de las exportaciones, la cual conduce a una aumentada vulnerabilidad. Cuando el país se desarrolla de manera desigual, hablando en términos territoriales o geográficos, se concentra el desarrollo en 3 o 2 o un lugar, esto va a significar una vulnerabilidad muy alta en el sentido de que ahí se concentran poblaciones que se han venido de otras áreas, de otras regiones del país, han migrado. Cuando hay una crisis en ese sector productivo, esa población tiende a quedar desempleada y desde luego regresará a sus lugares de orígenes y va a generar un impacto sobre todo a nivel del ingreso y de la pobreza.
Entonces, lo que generó fundamentalmente la maquila fue que se concentró en unas 3 ciudades o 4 ciudades importantes, pero fundamentalmente en una, ya decíamos, era en el municipio de Choloma. El segundo elemento, como consecuencia, se manifiesta un fuerte déficit de la balanza comercial o en la balanza comercial, el cual ha sido compensado en gran parte por el creciente flujo de remesas que ayudan a financiar la cuenta corriente. El déficit en la balanza comercial significa que hay una mayor importación de productos del extranjero que lo que el país exporta. En dólares, medido en dólares, importamos más productos, servicios que la capacidad del país para poder exportar, y eso medido en dólares. Esto ha sido compensado, ese déficit en la balanza comercial, es compensado por las cantidades de remesas por los familiares de hondureños que viven sobre todo en Estados Unidos y en una menor medida en España, Belice y otros países. Eso pues viene a aliviar un poco la economía familiar y desde luego el movimiento, la dinámica comercial del país. Tercero, debido a la falta de recursos para la inversión pública, y la inversión pública es la salud, la educación, la infraestructura, entre otras áreas. Eso es inversión pública. Entonces, la falta de recursos para este tipo de inversión se manifiesta una alta dependencia en los flujos de cooperación internacional. Entonces, al Estado no tener la capacidad para poder resolver los problemas nacionales, acude a organismos de cooperación internacional, algunos países que destinan un porcentaje de su presupuesto nacional, de su Producto Interno Bruto, para apoyar, cooperar o ayudar a ciertas naciones, y Honduras acude a ese tipo de recursos y al parecer es una parte importante, más del 20%, según recuerdo, del presupuesto nacional que viene de recursos de la cooperación internacional. Entonces, hay una dependencia importante de ese recurso. Si no estuviera ese recurso, pues la situación del país sería un poco más difícil y el Estado tendría mayores dificultades de poder generar inversión pública. Algunas conclusiones entonces. 3 conclusiones. El gobierno es dependiente de las remesas y de las decisiones económicas y políticas de otros países y fundamentalmente de los Estados Unidos, porque ahí es hacia donde exporta más Honduras y también donde recibe la mayor cantidad de remesas. Entonces estamos dependientes de las decisiones económicas y políticas de ese país. Segunda conclusión, la pobreza se ha mantenido casi igual de 2002 a 2020 y probablemente aumente con el desempleo que generará la pandemia COVID-19. En una presentación anterior ya veíamos el tema de la pobreza que se ha mantenido de 2012 a 2013, pero podemos ver de que después del 2013 hasta la actualidad la pobreza se mantiene casi igual o incluso podría aumentar en vista de la situación que actualmente estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. La mayoría de los gobiernos en las últimas 3 décadas han priorizado el crecimiento económico y no el sentido de desarrollo nacional. Esto es una idea de desarrollo, un concepto de desarrollo integral más amplio que implique los aspectos económicos, social, cultural y político. El concepto que más se entiende por desarrollo desde el gobierno es el desarrollo entendido como crecimiento económico. Debemos ir más allá y entenderlo en esas múltiples dimensiones.